¿Alguna vez has notado cómo las decisiones más dolorosas a menudo llegan disfrazadas de alivio? ¿Cómo la misma cosa que saber te costará todo, de alguna manera, como la única opción en este momento? Estás al borde de una decisión, con el corazón acelerado, la lógica susurrando advertencias, y aún así buscas lo que arde. Y después, cuando el daño está hecho, cuando el silencio se instala en tu pecho, te haces la misma pregunta silenciosa una y otra vez. ¿Por qué sigo haciéndome esto? Te dices a ti mismo que eres lo suficientemente inteligente como para saberlo mejor. Has leído los libros, has prometido cambiar, has jurado que esta vez sería diferente y, sin embargo, el patrón regresa con la precisión de una marea. Una relación que sabías que te destruiría. Un hábito que sabías que te vaciaría. Un riesgo que sabías que costaría más de lo que daría. No se siente como una estupidez. Se siente como la gravedad, como si algo dentro de ti tirara hacia la herida antes de que siquiera te dieras cuenta de que te estás moviendo. Piensa en el niño que aprendió temprano que el amor tenía condiciones, que la seguridad era impredecible, que desear demasiado solo llevaba a la decepción. Ese niño crece, se vuelve más agudo, más capaz, pero el sistema nervioso aún recuerda las viejas reglas. El cuerpo aún reacciona antes de que la mente tenga tiempo de discutir. La neurociencia nos dice que, bajo presión emocional, el cerebro no consulta a la sabiduría, sino a la memoria. La amígdala se activa antes de que la corteza racional pueda intervenir, eligiendo la familiaridad sobre la seguridad, la intensidad sobre la estabilidad. Incluso el dolor puede sentirse como un hogar si lo aprendiste allí. Luego está tu versión adulta, de pie en medio de una relación fallida, viéndote permanecer allí mucho después de que la esperanza se haya agotado. Lo llamas paciencia, lo llamas lealtad, pero en el fondo algo más silencioso está sucediendo, un apego ansioso que busca validación, un miedo al abandono que susurra que una conexión vacía es mejor que ninguna conexión. La máscara que usas le dice al mundo que eres fuerte, la sombra que se esconde tras ella le aterra la soledad. No saboteas porque disfrutes del sufrimiento, saboteas porque el sufrimiento se siente reconocible. Hay un extraño consuelo en elegir el mismo fuego al que has sobrevivido antes, en lugar de adentrarte en una luz desconocida. Los psicólogos llaman a esto compulsión a la repetición, el impulso inconsciente de revivir heridas emocionales sin resolver, con la esperanza de que esta vez el final cambie. Pero el monstruo interior no quiere un nuevo final, quiere confirmar la historia que ya crees sobre ti, y así sigues eligiendo lo que te duele, no porque estés roto, sino porque tu sistema nervioso es fiel a un pasado que te enseñó a sobrevivir, no a prosperar. Toda mala decisión no es un fallo de inteligencia, sino un eco de una vieja estrategia que una vez te mantuvo vivo. Pero las estrategias diseñadas para la supervivencia rara vez generan felicidad. Y la pregunta que persiste no es ¿por qué recaes en estas decisiones?, sino ¿cuándo y cómo se te inculcaron? ¿Recuerdas la primera vez que elegiste el silencio en lugar de la verdad, la obediencia en lugar del deseo, la supervivencia en lugar de la seguridad? Eras pequeño entonces, demasiado joven para llamarlo una decisión, pero tu sistema nervioso la tomó de todos modos. Tal vez fue la noche en que aprendiste que pedir consuelo traía irritación en lugar de cariño, o el momento en que te diste cuenta de que ser fácil de manejar merecía más amor que ser honesto. Un niño no analiza estos momentos. Un niño los absorbe. Y en lo más profundo de ti, una regla se escribió silenciosamente. Algunas necesidades son peligrosas, algunos sentimientos son demasiado caros y algunas decisiones
son más seguras cuando duelen menos en la superficie. En una versión de la historia, aprendiste a volverte invisible, observaste a los adultos discutir, observaste cómo cambiaban de humor sin previo aviso y descubriste que desaparecer emocionalmente hacía que la tormenta pasara más rápido, así que te replegaste sobre ti mismo, te aquietaste, aprendiste a no necesitar. El encierro emocional se convirtió en tu refugio y más tarde en tu soledad. En otra versión, aprendiste a actuar. Notaste que los elogios llegaban cuando te complacías, cuando te adaptabas, cuando te convertías en lo que otros necesitaban. Así que aprendiste a transformarte. Creaste un jardín sin agua y lo llamaste altruismo, sin darte cuenta de que un día estarías dentro de él, sediento, preguntándote por qué nada dentro de ti se sentía vivo. La teoría del apego nos dice que tus primeros vínculos se convirtieron en el modelo de cómo elegirías posteriormente el amor, el riesgo y la pertenencia. Si el cariño era impredecible, tu sistema nervioso aprendió a perseguir. Si el afecto era condicional, tu valor se convirtió en una transacción. Si los límites te controlaban, tu rebeldía se convirtió en tu único lenguaje de libertad. La neurociencia nos recuerda que antes de que tu cerebro racional estuviera completamente desarrollado, tu cerebro emocional ya registraba. La amígdala guardaba los recibos. El cuerpo aprendió antes de que la mente tuviera palabras. No elegiste el caos porque te gustara, lo elegiste porque te resultaba familiar. No elegiste el abandono porque preferiste el vacío, lo elegiste porque el vacío era predecible. Incluso el dolor puede sentirse más seguro que la incertidumbre cuando es la única temperatura que has conocido. Así que creciste con una máscara con forma de fuerza, ocultando una sombra con forma de miedo. El monstruo que llevas dentro no nació cruel, nació a la defensiva. Ahora transitas la edad adulta con responsabilidades de adulto, pero con la configuración de la infancia. Llamas a tus impulsos personalidad, llamas a tu evasión independencia, llamas a tu autosacrificio amor. Sin embargo, debajo de cada decisión que luego te deshace, sigue existiendo ese niño que recurre a las mismas estrategias que una vez evitaron que el mundo se derrumbara. Y esta es la silenciosa verdad que lo cambia todo. Nunca elegiste mal, elegiste lo que una vez te mantuvo vivo, pero la supervivencia y la plenitud no son lo mismo. Y en el momento en que reconoces esa diferencia, el siguiente capítulo de tu historia, tu máscara de adulto, comienza a tomar forma. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las decisiones que más te identifican luego parecen ser las mismas que te deshacen? Te dices a ti mismo que por fin eres libre, que nadie te controla, que solo respondes a tu propia voluntad. Y sin embargo, tu vida empieza a reflejar el mismo clima emocional una y otra vez. Rostros diferentes, ciudades diferentes, circunstancias diferentes, pero las mismas tormentas. Lo llamas destino, pero en el fondo, algo más antiguo sigue tomando las decisiones. Te mueves por el mundo con una máscara pulida llamada personalidad. Quizás se parezca a la impulsividad, la emoción de actuar sin pensar, como si la velocidad misma pudiera superar el dolor que te persigue. Quizás se parezca a la distancia emocional, una frialdad cuidadosa que mantiene al amor lo suficientemente lejos como para que no te hiera demasiado. O quizás se parezca a la devoción temeraria, a enamorarse con fuerza y rapidez de relaciones que brillan intensamente y mueren jóvenes, confundiendo la intensidad con la intimidad, porque la quietud se siente como abandono. Cada comportamiento se siente como una elección, cada uno se siente como libertad, pero bajo la superficie, la sombra sigue guiando. Imagina al adulto que permanece en una relación que lo agota, mucho después de que el dolor se vuelva rutina. Dices ser leal, dices ser paciente, pero tarde en la noche, cuando la casa está en silencio, el niño que llevas dentro sigue esperando ser elegido, aún con la esperanza de que la resistencia finalmente le gane la seguridad que nunca recibió. O piensa en quien destruye toda posibilidad de estabilidad con una decisión impulsiva tras otra, gastando lo que no tiene, renunciando a lo que ha ganado con esfuerzo, persiguiendo el caos como si el aburrimiento fuera una amenaza más aterradora que el fracaso. El monstruo interior no persigue la destrucción, persigue la sensación, porque el entumecimiento alguna vez significó peligro. Incluso tu ambición puede llevar las huellas de tu pasado. Te esfuerzas, te agotas, persigues una versión del éxito que nunca te satisface del todo. Te dices a ti mismo que tienes una motivación. Lo que rara vez admites es el miedo que le tienes a la quietud.
cómo el silencio se siente como esa vieja habitación donde las necesidades quedaron sin respuesta. Así que sigues corriendo, sigues demostrando, sigues posponiendo el descanso como un lujo que no te has ganado. Los patrones de apego moldean silenciosamente todo esto. Los corazones ansiosos invierten demasiado. Los corazones evasivos desaparecen. El trauma enseña al sistema nervioso que la seguridad es temporal y que el control es supervivencia. Así, tu vida adulta se convierte en una recreación con diferentes disfraces. La máscara cambia, la sombra no. Y cada vez que una decisión te cuesta más de lo que te da, crece un resentimiento silencioso. Resientes a los demás por el dolor que ayudaste a repetir. Te resientes a ti mismo por no tener la fuerza para detenerte. La soledad se profundiza porque, incluso rodeado, te sientes invisible, oculto, tras la misma máscara que construiste para ser aceptado. Crees elegir libremente, pero la verdad es más inquietante. Muchas de tus elecciones son ecos, y mientras los ecos se sientan como tu propia voz, seguirás confundiendo la memoria con la voluntad. Sin embargo, debajo de todo esto yace una fuerza aún más profunda, una que no reside en la historia ni en la emoción, sino en patrones nerviosos, químicos y de activación, esperando revelar que tu lucha no es solo psicológica, sino también biológica. ¿Alguna vez has sentido que tomas la decisión equivocada, incluso cuando una voz interior más silenciosa te suplica que pares? Observas tu mano acercarse a la llama como si perteneciera a otra persona y después te preguntas cómo pudiste traicionar tu propio conocimiento con tanta facilidad. Este es el momento en que la emoción supera a la razón, donde tu cuerpo decide antes de que tu mente pueda hablar. La neurociencia nos dice algo inquietante. Tu cerebro fue creado para la supervivencia, no para la sabiduría, y en momentos de estrés siempre elegirá lo que te hace sentir bien ahora sobre lo que te salvará más tarde. La dopamina inunda tu sistema de promesas. No le importan las consecuencias, solo le importa el alivio, la evasión y la recompensa. El cerebro trata el ansia como oxígeno y bajo presión no analizas, te quedas sin aliento. Por eso, envías el mensaje impulsivo, resurge el hábito destructivo y la decisión arriesgada se siente irresistible. Tu corteza racional, la parte de ti que comprende el tiempo, el daño y las consecuencias, es más lenta que la parte que aprendió a correr. Cuando el miedo o el deseo aumentan, el control se ve anulado químicamente. El monstruo interior no susurra, se expande. El trauma reconfigura aún más este proceso. Los estudios demuestran que el estrés crónico transforma la percepción cerebral del peligro y la seguridad. La amenaza se exagera, la calma se vuelve sospechosa. Empiezas a malinterpretar la paz como aburrimiento y el caos como vitalidad. Tu sistema nervioso confunde intensidad con conexión, urgencia con significado. La regulación emocional se vuelve más difícil porque el cerebro aprendió hace mucho tiempo que mantenerse en alerta máxima era la única manera de sobrevivir, incluso cuando el peligro desaparece. El cuerpo sigue observando el horizonte. Piensa en el adulto que explota por algo pequeño, no porque el momento sea importante, sino porque la emoción acumulada finalmente encuentra una vía de escape. O en quien no puede posponer la gratificación, no por falta de disciplina, sino porque su cerebro aprendió pronto que el mañana no es confiable. El sesgo cognitivo profundiza la trampa. El sesgo de confirmación te hace recopilar evidencia que respalda tus peores creencias sobre ti mismo. El sesgo de negatividad hace que el fracaso se sienta más pesado que el éxito y la compulsión a la repetición sigue repitiendo el mismo guión emocional con diferentes actores, esperando un final diferente. Empiezas a darte cuenta de algo a la vez aterrador y aliviador. Muchas de tus decisiones de autosabotaje no son fracasos morales, son patrones neurológicos forjados por la experiencia, reforzados por la química y protegidos por la obsesión del cerebro con lo familiar. Llevas la máscara del libre albedrío, pero bajo ella tu sombra se mueve por circuitos neuronales más antiguos que tu identidad consciente. El jardín interior lucha por crecer, no porque te falten semillas, sino porque tu tierra aprendió la sequía antes que la lluvia. Y, sin embargo, la consciencia cambia la historia de forma frágil. Comprender el cableado no lo desmantela al instante. Conocer la trampa no te libera automáticamente de ella. A veces solo agudiza el dolor de verte caer de nuevo, plenamente consciente, completamente herido, lo cual nos lleva a la verdad más oscura de todas, que la comprensión por sí sola no puede salvarte de los patrones que te moldearon. Solo te muestra cuán profundos son y te invita a la sombra donde la identidad misma comienza a disolverse.
¿Alguna vez te has sorprendido mencionando tus fracasos como si fueran un nombre, usando tus peores patrones como si fueran prueba de quién eres? En algún punto del camino, la historia cambia silenciosamente. Dejas de decir, tomé una mala decisión, y empiezas a decir, así soy yo. Imprudente, desafortunado, roto, una persona que arruina todo, y una vez que esa historia se consolida, cada nuevo error se siente menos como un accidente y más como un destino que se cumple. La sombra no llega como violencia ni caos al principio. Llega como familiaridad. Suena como la voz que se encoge de hombros cuando todo se desmorona, la voz que dice que deberías haberlo sabido, pero que, de alguna manera, siempre esperabas este final. La vergüenza se convierte en una especie de brújula que siempre apunta al mismo terreno. Psicológicamente, la vergüenza no corrige el comportamiento, lo consolida. Los estudios demuestran que cuando la identidad se fusiona con el fracaso, el cerebro deja de buscar el cambio y empieza a buscar la confirmación. Inconscientemente, eliges situaciones que confirmen la veracidad de la historia, porque la falsa esperanza parece más peligrosa que la decepción predecible. Los ves en el adulto que se mantiene fiel al dolor como si fuera una promesa. Permanece en relaciones que lo debilitan, no porque crea que las cosas mejorarán, sino porque el sufrimiento se siente como su hogar. El castigo se convierte en consuelo. La soledad se convierte en arquitectura familiar. Y cada pequeña amabilidad se siente sospechosa, como un idioma extranjero en el que el sistema nervioso ya no confía. La sombra susurra que no mereces nada mejor, que desear más es arrogancia, que la seguridad es para otros. Incluso el éxito puede resultar amenazante. Cuando llegan las cosas buenas, el sistema nervioso se tensa, esperando el colapso inevitable. Así que saboteas preventivamente, inicias una pelea, pierdes la oportunidad, recaes en el hábito. El monstruo interior no intenta destruirte, sino proteger la identidad con la que sabes sobrevivir. La máscara que usas ante el mundo dice, no me importa. La sombra que se esconde tras ella teme que se demuestre que no vales nada. Piensa en el niño que una vez aprendió que el amor era inestable. Ese niño crece hasta convertirse en un adulto que confunde el caos con la pertenencia. Las heridas del apego resuenan, enseñándole al sistema nervioso que la calma es peligrosa, que la estabilidad es temporal, que la pérdida es inevitable. Así que agarras el veneno con mano firme, no porque disfrutes del sabor, sino porque la alternativa requiere fe en una versión de ti mismo que nunca te enseñaron a imaginar. El resentimiento empieza a crecer aquí, silenciosa y corrosivamente. Resientes a quienes reflejan tus patrones. Resientes al mundo por parecer conspirar contra tu crecimiento, y en el fondo te resientes a ti mismo por no haber escapado antes. Sin embargo, incluso este resentimiento se convierte en parte de la identidad, prueba de que la vida es hostil y estás condenado a navegarla solo. Y cuando suficientes personas llevan sus heridas como nombres, cuando suficientes historias de fracaso se convierten en uniformes en lugar de cicatrices, la pregunta se desplaza silenciosamente de lo personal a lo colectivo, porque la sombra no crece aislada, se alimenta del mundo que aprende a reconocerte por tu daño y te recompensa por nunca dejarlo atrás. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el mundo te aplaude más cuando te derrumbas en silencio? Te agotas y te llaman impulsado. Guardas silencio ante tu dolor y te llaman fuerte. Permaneces en una relación rota y te llaman leal. En algún momento, la sociedad aprendió a confundir la autodestrucción con la virtud, y tú aprendiste a usar tu sufrimiento como prueba de tu pertenencia. De niño, aprendiste a adaptarte para sobrevivir. De adulto, la cultura te enseña a esforzarte al máximo para ser visto. Despiertas en un sistema que premia la urgencia sobre la presencia, la productividad sobre la paz, la perseverancia sobre la honestidad. El agotamiento se lleva como una insignia, el descanso se siente como una confesión de debilidad. El jardín interior se seca, pero sigues sonriendo por la cosecha que nadie te preguntó si querías. Tu máscara se convierte en moneda social. Tu sombra se vuelve invisible. Recorres vidas interminables que parecen más brillantes, rápidas y ricas que la tuya.
Las redes sociales convierten las fotos destacadas de otros en acusaciones silenciosas contra tu desarrollo. La dopamina se dispara con cada notificación, cada aprobación, cada prueba fugaz de que importaste por un momento. La neurociencia demuestra cómo esta estimulación constante secuestra tu sistema de recompensa, enseñándole a tu cerebro a buscar breves estallidos de validación en lugar de un significado a largo plazo. Cambias la profundidad por aplausos, sin siquiera darte cuenta de que la transacción se ha realizado. Incluso tu sufrimiento se estiliza. El amor tóxico se romantiza como pasión. La obsesión se confunde con devoción. La indisponibilidad emocional se replantea como misterio. Te enseñan a anhelar lo que te hiere, a desear lo que te retiene, a perseguir lo que te mantiene en la incertidumbre. Las heridas del apego se alinean discretamente con las historias que la cultura cuenta sobre cómo se supone que debe ser el amor. Y pronto ya no estás repitiendo tu propio trauma, estás recreando un guión entregado a millones. Intentas ser blando en un mundo que solo respeta las armaduras. Intentas bajar el ritmo en una economía que se alimenta de un ritmo frenético. Intentas sanar en una cultura que depende silenciosamente de tus heridas para que sigas comprando, esforzándote, demostrando, impulsando. Filosóficamente, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Realmente se beneficia el mundo de tu plenitud o de tu infinito devenir? La soledad crece aquí de una forma peculiar. Estás rodeado de gente, pero te falta resonancia. Interpretas la conexión sin que te atrape, cambias la autenticidad por seguridad y llamas madurez a ese entumecimiento. El resentimiento hierve a fuego lento, no solo hacia el mundo que te enseñó esta actuación, sino hacia ti mismo por olvidar lo que era real antes de que llegara el público. Y aún así, sigues eligiendo la dirección en la que te entrenaron para sobrevivir. Pero bajo el ruido de los aplausos y la ilusión del logro, te espera un ajuste de cuentas más silencioso. Porque cada actuación tiene un precio. Y bajo el disfraz del éxito, bajo la disciplina de la resistencia, bajo el glamour del caos, algo frágil en tu interior sigue planteándote la misma pregunta sin respuesta. ¿Qué pasa cuando te quitas la máscara y solo quedan las consecuencias? Esa pregunta ya no nos lleva a la cultura, sino al peso emocional que ésta deja atrás, donde finalmente se paga el verdadero precio de toda esta autodestrucción silenciosa. ¿Has notado alguna vez cómo el dolor más fuerte de tu vida nunca es el que ocurre durante la caída, sino el que se instala después de que todo se ha calmado? La discusión termina, la puerta se cierra, el dinero se acaba, la relación se acaba, el caos se disuelve y lo que queda no es alivio, sino una quietud densa y resonante donde la verdad finalmente tiene espacio para respirar. Esta es la parte para la que nadie te prepara, el vacío emocional después de la tormenta, donde el daño deja de moverse y comienza a doler. Te sientas solo en habitaciones que aún recuerdan quién eras antes de que todo se derrumbara. Las paredes retienen viejas risas como polvo. Tu teléfono se ilumina menos ahora. La confianza se siente frágil, no solo hacia los demás, sino hacia ti mismo. La ansiedad susurra constantemente, repitiendo escenas que tu mente no puede dejar atrás. La culpa la sigue, no ruidosa ni acusadora, sino persistente, lenta y sofocante. Te dices a ti mismo que sigas adelante, pero tu sistema nervioso sigue recorriendo los escombros, buscando el momento en que podrías haber regresado. Hay un tipo especial de agotamiento que surge al traicionar tu propio potencial demasiadas veces. Intentas celebrar los pequeños triunfos, pero se sienten vacíos, como aplausos en un teatro vacío. El entumecimiento emocional se instala no como paz, sino como protección. La neurociencia lo llama apagón, una respuesta de supervivencia cuando la sobrecarga se vuelve crónica. El jardín interior no está muerto, está seco, y cada vez que buscas sentir, tus manos vuelven llenas de polvo. Piensa en el adulto que reconstruye su vida una y otra vez, cada vez prometiendo hacerlo de forma diferente, cada vez cargando con el mismo peso invisible hacia nuevos comienzos. Aparecen nuevos rostros, surgen nuevas oportunidades. Pero la vieja fatiga persiste bajo la superficie, preguntándote en silencio cuántas oportunidades más enterrarás antes de dejar de creer que las mereces. Las heridas del apego resurgen ahora de formas más sutiles. Anhelas cercanía,
pero te preparas para la pérdida. Aceptas menos porque la decepción parece inevitable. La soledad se convierte en una compañera que nunca te abandona del todo, incluso cuando alguien está a tu lado. El resentimiento se filtra en pequeños momentos. Resientes a quienes se fueron. Resientes a quienes se quedaron y vieron demasiado. Resientes al mundo por no detenerte. Y lo más profundo de todo, te resientes a ti mismo por saber qué hacer y aún así no hacerlo cuando importaba. La máscara que una vez usaste para sobrevivir se siente demasiado pesada para levantarla ahora. La sombra de la que huiste se sienta silenciosa frente a ti. Ya no te persigue, ya no te amenaza, solo espera ser reconocida. Esta es la consecuencia emocional de elegir la llama familiar en lugar de la luz desconocida demasiadas veces. No es un castigo, no es una tragedia, sino un lento duelo por el yo que casi fue. Y, sin embargo, incluso aquí, algo sutil comienza a despertar. Porque cuando el ruido finalmente se desvanece, cuando la actuación termina y la sala queda vacía, te quedas con lo único que puede interrumpir el ciclo. No son respuestas, ni fuerza, ni certeza, sino el frágil comienzo de una elección hecha con conciencia. Y esa conciencia, silenciosa como es, se convierte en la estrecha puerta por donde el cambio se atreve a entrar primero. ¿Has sentido alguna vez el momento justo antes de cometer un error familiar? Esa silenciosa fracción de segundo en la que algo dentro de ti duda, como si el tiempo se aflojara brevemente y esperara tu respuesta. Esta no es la voz del instinto ni del miedo. Es el estrecho espacio donde el ciclo empieza a romperse. La mayoría de la gente pasa rápidamente por alto este momento. Estás aprendiendo a permanecer dentro de él. El trabajo no comienza con heroísmo, comienza con la interrupción, la pausa antes de enviar el mensaje, el respiro antes de que la discusión explote, el silencio antes de que el viejo hábito te alcance en la oscuridad. La neurociencia llama a esto flexibilidad de respuesta, la capacidad de retrasar la reacción automática el tiempo suficiente para que el cerebro racional hable. Al principio, la pausa se siente insoportable. Tu cuerpo aún está programado para buscar alivio. El monstruo interior se inquieta cuando no se alimenta de inmediato. Pero con la repetición, la pausa se amplía. Y dentro de ese espacio cada vez más amplio, renace la elección. Empiezas a separar el impulso de la intención. El ansia sigue presente, el miedo sigue aumentando, pero ya no los confundes con órdenes. El trauma una vez le enseñó a tu sistema nervioso que la urgencia era la verdad. La sanación le enseña que la urgencia es solo una sensación pasajera, como una sombra que parece sólida en la penumbra, pero se desvanece cuando dejas de huir de ella. La confianza en uno mismo se reconstruye lentamente, no mediante grandes transformaciones, sino mediante pequeñas promesas cumplidas cuando nadie observa. El jardín interior no se inunda de la noche a la mañana, se riega con una decisión silenciosa a la vez. Eliges el descanso en lugar del autocastigo. Eliges la honestidad en lugar del silencio. Eliges los límites en lugar de la extralimitación. Cada decisión parece pequeña. Juntas comienzan a sentirse como identidad. Las heridas del apego empiezan a renegociar sus contratos contigo. Notas la rapidez con la que buscas la cercanía o la instintivamente con la que te alejas de ella. Aprendes a reconocer los detonantes emocionales que una vez secuestraron tu voluntad, no para eliminarlos, sino para afrontarlos con conciencia en lugar de obediencia. La autocompasión reemplaza al autodesprecio, no porque de repente te sientas valioso, sino porque comprendes qué te hizo así. Y la comprensión suaviza lo que la fuerza nunca pudo. Habrá contratiempos. El ciclo no se rompe de golpe. Algunos días volverás a caer en el fuego familiar y te odiarás por ello. Pero la diferencia ahora es sutil y profunda. Lo verás suceder. Sentirás el momento de decisión que una vez perdiste. E incluso cuando tropieces, la
historia que te cuentas sobre el tropiezo, cambiará. Ya no hablarás de tus fracasos como si fueran el destino, los hablarás como información. La sanación no es la ausencia de malas decisiones, es la distancia creciente entre un error y el siguiente. Es el lento aflojamiento del control de la vergüenza sobre tu identidad. Es el día en que eliges la luz desconocida, no porque todavía te sientas seguro, sino porque permanecer en la oscuridad finalmente se ha vuelto insoportable. Y a medida que el ciclo se debilita, una pregunta más profunda comienza a surgir bajo todo esfuerzo práctico. Si ya no te definen tus peores patrones, ¿en quién te estás convirtiendo sin ellos? Esa pregunta ya no pertenece a la psicología, pertenece a la filosofía. ¿Has notado alguna vez lo rápido que reduces tu vida a un solo momento de fracaso, como si una decisión pudiera borrar todo acto de valentía silencioso que la precedió? Observas los restos de lo que salió mal y dices, este soy yo, como si la historia terminara ahí. Pero la identidad nunca se construyó con una sola elección. Se construye a partir de patrones. Y los patrones, a diferencia del destino, pueden reescribirse. Nunca te rompiste. Fuiste condicionado. Fuiste moldeado por habitaciones que no te escuchaban, por un amor que se sentía incierto, por la seguridad que venía con los términos. Tu sistema nervioso aprendió a protegerte de las únicas maneras que conocía, y durante mucho tiempo esas maneras te mantuvieron vivo. La máscara que usaste no era un engaño, era una armadura. La sombra de la que huías no era malvada, era un recuerdo. Incluso el monstruo dentro de ti solo intentaba darle sentido a un mundo que alguna vez se sintió demasiado peligroso para enfrentarlo sin defensas. La consciencia cambia el significado del pasado sin borrarlo. Cuando finalmente ves tus patrones con claridad, duele, no porque estés fallando, sino porque estás despertando. Ese despertar se siente como soledad al principio. Te alejas de la llama familiar y te encuentras en una luz más fría. Sientes la ausencia de tu antigua identidad como un dolor fantasma. Pero este dolor es diferente. No castiga, instruye. Te dice que ya no estás dormido dentro de tu propia vida. La neurociencia afirma que el cerebro se reconecta constantemente. Nunca está terminado, nunca está sellado. La filosofía afirma que el yo no es un objeto fijo, sino un río en movimiento. Entre estas dos verdades surge algo liberador. No estás condenado a ser quien eras cuando la supervivencia era tu único lenguaje. Cada decisión consciente, por pequeña que sea, altera la arquitectura de la persona en la que te estás convirtiendo. Una sola pausa puede interrumpir el impulso de toda una vida. Un solo límite puede redibujar el mapa de tus futuras relaciones. Un solo acto de respeto por ti mismo puede empezar a disolver décadas de autotraición. Seguirás cometiendo errores. Seguirás sintiéndote tentado por la vieja gravedad, pero el significado de esos momentos ya no será el mismo. No los leerás como prueba de quién eres, los leerás como recordatorios de lo que estás aprendiendo a superar. El jardín interior no florecerá de golpe, algunas estaciones se sentirán estériles, pero incluso en la sequía, las raíces siguen trabajando en la oscuridad, y un día, quizás en silencio, quizás de repente, recordarás la versión de ti mismo que una vez creyó que el dolor era identidad, que una vez creyó que la libertad era una ilusión, y sentirás algo inesperado, no vergüenza, no arrepentimiento, sino compasión, porque finalmente comprenderás que cada giro equivocado que tomaste fue obra de alguien que aún intentaba encontrar una salida. No eres tu peor opción, eres quien ahora está lo suficientemente despierto para volver a elegir.